Muy buenas noches, Dios te bendiga. Bienvenidos a nuestro final de temporada de Atando Mitras en el proyecto 119. Hoy concluimos con la sexta clase, esta primera temporada de varias que vienen más adelante. No te preocupes, continuaremos bastantes clases acerca del Salmo 119. Es un salmo muy extenso y sé que tiene mucho para bendecirnos, pero hoy culminamos nuestra primera temporada del proyecto 119 y te bendigo. De verdad, me alegra mucho que puedas haberme acompañado de estas 6 clases anteriores y que juntos podamos descubrir lo que el Señor le reveló a su siervo David y que nos comparte el día de hoy. Antes de empezar la clase, ¿qué te parece si hacemos una oración para pedirle al Espíritu Santo que nos acompañe, que esté con nosotros? Vamos a orar. Señor, te damos gracias porque tu presencia es para nosotros como agua que refresca, como luz que ilumina nuestra oscuridad, como aroma fragante, Señor, que nos llena y nos da plenitud. Muchas gracias, Señor, porque tú estás con nosotros. Padre, en el nombre de Jesús te pido que la misma palabra que le revelaste a David nos la reveles a nosotros y que tu Espíritu Santo confirme esta palabra en cada uno de nosotros para poder darla a otras personas y que lleve mucho fruto. En el nombre de Jesús. Gracias, Espíritu Santo. Amén. Como te decía, hoy estamos culminando con nuestra sexta clase, la primera temporada de este proyecto 119. Y hemos aprendido muchas cosas. Hemos aprendido el Aleph, hemos aprendido Bet, Gimel, también Dalet, Hei. Y hoy vamos a aprender la sexta letra del alfabeto hebreo, que es Vav. B de vaca, A, B de vaca, otra vez, Vav. Algunas veces se pronuncia Vak, algunas veces se pronuncia Vau, algunas veces se pronuncia Vau, dependiendo de la forma en la que está escrita, pero seguramente estás viendo en la pantalla, en la parte inferior, cómo podemos ver que la letra está representada por algo que parece una estaca o un clavo. Y lo que pasa con esta letra, al igual que todas las demás, es que cada una del alfabeto hebreo es una figura que desciende del alfabeto pictográfico fenicio. Cada una de las letras, cada una de las formas tiene un significado y al mismo tiempo un significante. Esto quiere decir que tú, al utilizar esta palabra, puedes estar hablando literalmente de un clavo, puedes estar hablando de una estaca, puedes estar hablando de adherencia, puedes estar hablando de unión. Y lo maravilloso de esta letra es que es una letra muy controversial. Te confieso algo, creo que es una de las que en lo personal ha sido de mucha concentración, entenderla, cuidarlo, la interpretación. Platicaba con mi mamá esta mañana y hablaba acerca de cómo desarrollar este tema. Y es que esta letra, si tú buscas en internet, esta letra precisamente es una letra que desafortunadamente el diablo ha tomado y la ha tergiversado a través de doctrinas y corrientes que no llevan a Dios. ¿Por qué? Porque esta letra es una letra de unión. Literalmente se utiliza para unir ciertas letras o ciertas palabras con otras, y pareciera ser que es una letra sencilla, pero tiene un significado muy profundo. Y quise apegarme a la Biblia, quise evitar cualquier comentario respecto a esta letra. A lo mejor te parezca más sencilla la clase, pero esta letra mal interpretada, y eso quiero recalcarlo, una letra mal interpretada de la Biblia puede generar herejías enormes, y por eso creo que la mejor manera de conocer la Biblia es a través de la oración con el Espíritu Santo y que el Señor nos revele conforme a su voluntad. Así que presta mucha atención a esta clase. Vamos a iniciar. Te hablaba acerca de que Vav o Bak o Bau o Bau, dependiendo de cómo esté escrita y la forma en las palabras que esté conectada. Tal vez más adelante demos un curso en hebreo, no sé qué te parezca, o en griego más adelante. Sin embargo, esta letra se utiliza para uniones y también se utiliza para letras o que, por ejemplo, nosotros podamos entender en el idioma hebreo y el español. Por ejemplo, la palabra cortina, ellos la escriben, si no mal les recuerdo, como bolima o biloma, no recuerdo bien, pero comienza con esta letra. Pero la particularidad de esta letra es que la podemos observar en muchas cosas. Por ejemplo, la palabra Jehová o Yahvé, como tú la has escuchado, o sea, la hemos escuchado en canciones, en la cultura general o popular, incluso en algunos estudios en hebreo o judíos. La palabra Yahvé o Yahová
así de complicado de pronunciarlo, tiene 2 veces esta letra. Primero cuenta con la letra Hey, después Vak, después Hey, después Vak. Y esta letra Vak le sirve de unión. Por eso mucha gente tergiversada habla de que esta letra te puede conectar con la espiritualidad y el cosmos, cuando realmente solo es una letra. Esto es importante. No estamos entrando a numerología, no estamos entrando a cuestiones fuera de la Biblia o que necesiten forzamientos o interpretaciones erróneas. No, solamente te estoy diciendo que es una letra de unión. Y cuando tocamos los versículos del Salmo 119, del versículo 41 al 48, comprendemos el correcto uso de esta letra y lo que representa para nosotros. Acompáñame a leer, por favor. Dice así: venga tu misericordia, oh Jehová, tu salvación conforme tu dicho, y daré por respuesta a mi avergonzador que en tu palabra he confiado. No quites de mi boca en ningún tiempo la palabra de verdad, porque en tus juicios espero. Guardaré tu ley para siempre y eternamente. Y andaré en libertad porque busqué tus mandamientos. Hablaré de tus testimonios delante de reyes y no me avergonzaré. Y me regocijaré en tus mandamientos, los cuales he amado. Alzaré asimismo mis manos a tus mandamientos a tus mandamientos que amé, y meditaré en tus estatutos. David culmina aparentemente una sección del Salmo 119, de ahí la primera temporada, en la cual se ha referido al Señor como alguien de quien tiene que aprender, como alguien de quien tiene que confiar, como alguien que está sirviendo y amando y adorando. Todavía no hemos entrado a la profundidad del Salmo 119, estamos aún en la orilla, te lo aseguro. Es mucho más complejo y más profundo conforme avanza. Pero David empieza a hablarnos en el versículo 41 acerca del favor de Dios y de la misericordia de Dios. A lo mejor tú lo tengas en tu versión Reina Valera: venga a mí tu misericordia, oh Jehová, tu salvación conforme a tu dicho. Tú lo sabes, como cada lección hemos tomado la libertad respetuosa de traducir de forma literal la Biblia. A lo mejor no lo estamos acomodando con adverbios, adjetivos, pronombres, conjunciones. Estamos tratando de entender palabra por palabra y por eso estamos como desmenuzando este salmo. Lo primero, cuando dice venga a mí tu misericordia, podría traducirse como venga a mí tu favor. Y la palabra misericordia aquí no es la misma que se emplea como el perdón de pecados o la compasión que el Señor pueda tener y no castigar a su pueblo. Tiene que ver con una aceleración espiritual de las cosas que tienen que suceder. En pocas palabras, David está diciendo: por favor, que a mí venga la gracia y la rapidez con la que tú respondes a los que te agradan. Y eso está maravilloso, porque en otras versiones dice: cólmame de tu amor. Le está diciendo David que tu favor, que las cosas que tú das prontamente a los que te aman, a los que te agradan, vengan a mí. Y luego dice: oh Jehová, sálvame de acuerdo a lo que has dicho. En inglés, la traducción King James habla acerca de un pacto. En el hebreo habla acerca de un acuerdo, de lealtad, de promesa. Lo que estamos diciendo es: sálvame de acuerdo a nuestro pacto. Y me encanta este primer versículo porque David se empieza a poner muy personal, más que los anteriores, y empieza a decir: yo tengo tu favor, y como sé que te agrado, sálvame de acuerdo al pacto que hemos hecho. ¿Te acuerdas que en versículos anteriores David había hecho bastantes pactos de voy a guardar tu palabra, voy a cumplir tus mandamientos, en ellos voy a andar, y etcétera? Entonces hoy David le está diciendo: si he hallado favor en ti, dame rápido las cosas que necesito conforme al pacto. ¿Y qué cosas necesita y para qué las necesita? El versículo 42 nos lo dice perfectamente: y daré respuesta a mi avergonzador que en tu palabra he confiado. La traducción en hebreo podríamos interpretarlo como: y podré responder al que me desafía o blasfema. Esta palabra avergonzador no tiene que ver con una afrenta de burla o de oprobio, tiene que ver con blasfemia. Y esto se empieza a poner interesante porque David está diciendo: Dios, si tú me das tu favor, si yo te agrado y demuestras que estamos juntos en pacto, aquel que está blasfemando de nuestro pacto, de nosotros, va a poder tener una respuesta para callarle la boca.
para demostrar que tú estás conmigo porque en tu palabra confío. Y la palabra aquí confiar está súper interesante aún más, porque no tiene que ver con fe, no tiene que ver con otra cosa más que poner la seguridad. En pocas palabras, David, si tú lees los 40 versículos anteriores, David está diciendo: Señor, la gente se burla de mí, la gente considera que soy joven, la gente no me toma en serio a veces, los príncipes se reúnen a ver la forma en que puedan quitarme, las otras naciones tratan contra mí. Yo he confiado en tus dichos como mis consejeros, y ahora alguien viene y me afrenta, blasfema acerca de nuestro pacto que tú y yo tenemos. Dame la gracia para poder demostrar que tú estás conmigo, que yo he confiado en tu palabra y que la seguridad que he puesto en esto, porque la palabra confianza aquí tiene una connotación propia. Tú vas a encontrar muchas veces confianza en Salmos, pero en este versículo implica poner la seguridad en eso. Como que ustedes y yo pongamos nuestra total y absoluta tranquilidad en algo. ¿Cómo podríamos traducirlo? Cuando tú le dices a Dios: Dios, en tus manos está mi vida, y te vas a dormir tranquilamente. Eso es confianza. David está demostrando: Señor, yo no voy a ser avergonzado cuando la gente diga que tú no me puedes bendecir, que tú no me puedes hablar, que tú no me provees, que tú no eres mi Dios. Vamos a demostrarlos de acuerdo a nuestro pacto que somos uno. Y aquí David le dice, por favor, en el versículo 43, no quites de mi boca en ningún tiempo la palabra de verdad, porque en tus juicios espero. David está muy consciente y sabe que la única cosa que le da un respaldo gubernamental, administrativo, espiritual y personal es que camina en la palabra de Dios. Y el Salmo 119, uno de mis favoritos, de hecho es mi favorito en todos los salmos, trata de esto: cree en la palabra, confía en la palabra y vive en la palabra. Lo voy a repetir: cree en la palabra, confía en la palabra y vive en la palabra. No vivas la palabra, vive en la palabra, que es otra cosa totalmente distinta. Vivir la palabra es hacer lo que la Biblia dice, pero vivir en la palabra implica que todas tus acciones, tu vida, tus pensamientos están ligados totalmente a una referencia de Dios. Y hemos hablado, quizás podamos tener cápsulas más adelante, acerca de cómo está la Torá, están los testimonios de Dios y está la mitzvah, que son los mandamientos cumplidos de la Torá. Y a lo que se está refiriendo ahora David cuando dice: no quites las instrucciones de mi boca. Y algo que me gusta mucho es que lo que está diciendo es que hay un deseo por no dejar la palabra que le ha enseñado o guiado. David sabe que Dios le ha instruido bastante, pero que no es suficiente. Y en la versión en hebreo, quizás en la Reina Valera no lo pone, porque dice: no quites de mi boca en ningún tiempo la palabra de verdad, porque en tus juicios espero. La versión en hebreo dice: porque mucho espero en tus juicios. Y esa frase mucho implica en extremo, abundancia, en medida. Como que David no tiene otra certeza, David no tiene otro colchón. David se está lanzando un vacío y sabe que lo único que puede sostenerlo es que Dios dijo que lo va a sostener, y no tiene plan B. David no tiene un guardadito, David no tiene un respaldo, David no tiene otra alternativa. David literalmente ha puesto su confianza en la palabra de Dios. Y David es un hombre que ama la palabra de Dios, y eso es importante que lo sepas. Amar la palabra de Dios debe ser el todo del ser humano, porque cuando tú amas la palabra de Dios, entonces puedes adherirte a Él. Y aquí entonces la letra Vac va tomando sentido. En el versículo 44 dice: guardaré tu ley siempre, para siempre y eternamente. La palabra aquí guardar tiene que ver con meditar, más que esconder, más que atesorar, tiene que ver con meditar. Y esta frase guardar implica ser circunspecto, tomar nota de sí mismo, como que observar. Prácticamente David está diciendo: todos los días voy a, en un sentido quizás podemos interpretarlo así, voy a tomarme la molestia y el tiempo y la dedicación
de analizar tu palabra, de escudriñar la palabra, de entender lo que estás diciendo, de meditar, de ser circunspecto, de por qué dijiste eso, a ver, ¿qué quieres decir con esto? ¿Por qué el sacerdote está enseñando esto? No en un sentido negativo, claro, sino en un sentido de reconocimiento y de anhelo de la palabra de Dios. Y aquí algo que me gusta mucho es meditaré, o en tu versión Reina Valera dice guardaré. Me gustaría que subrayes, si tienes la oportunidad en tu Biblia o escribirlo aparte, guardaré. Primer punto, guardaré tu ley siempre. Está hablando de la Torá, literalmente los más de 613 mandamientos del Señor. Para siempre, sin interrupciones, está diciendo. David se está comprometiendo y está echando, perdón por el ejemplo, toda la carne al asador, diciéndole: Dios, desde el día de hoy hasta el día de mi muerte, voy a guardar, voy a meditar, voy a procurar entender tu palabra. Y ese es el primer punto de Bach, adherencia. David está diciendo, de la forma en que un clavo, porque eso es Bach es un clavo, de la forma en que un clavo, una estaca se adhiere, así me voy a adherir a ti. Voy a guardar, voy a meditar todos los días de la vida, por siempre y para siempre, dice eternamente. Esto es un compromiso, eso es una unidad y ese es un pacto. David se está adheriendo, se está uniendo al Señor. Y en el versículo 45 dice: y andaré en libertad porque busqué tus mandamientos. Subraya la palabra andaré, por favor. Ya tenemos arriba guardaré, ahora andaré en libertad. Si lo traducimos del hebreo literal, dice: viviré sin estorbos en angostura o anchura. David está diciendo: si yo guardo tu palabra y la medito sin interrupciones, toda mi vida va a ser libre. ¿Alguna vez has caminado en el centro, si eres de Mérida, has caminado en el centro a las 12, 1 de la tarde en pleno Lucas de Gálvez, en los pequeños pasillitos o en San Benito, así todos apretados, que no puedes caminar, no puedes moverte porque los acarreadores que llevan los diablitos no te dejan pasar? Bueno, David está diciendo: no voy a vivir eso, no voy a vivir ese apretujar, no voy a vivir así angosto, voy a vivir en libertad porque guardo tus palabras y voy a vivir, andar en libertad. Libertad aquí implica angostura, terreno espacioso, poder extender las manos y que no haya ningún estorbo, como una autopista despejada, como que un camino ancho y espacioso para que él pueda caminar. Y luego dice: porque busqué tus mandamientos. La palabra buscar aquí no implica oración, no implica ayuno, implica indagar, tomar las escrituras y leerlas, entenderlas. Y aquí abro un pequeño paréntesis, ya que estamos a la mitad de esta breve clase. Algo interesante de todo esto es que David nos ha enseñado cómo adorar a Dios. Creo que no se ha levantado y no se va a levantar jamás otro adorador al nivel de David. Eso creo que estamos seguros. David, un hombre, profeta, rey, lleno del Espíritu Santo, parte de la línea mesiánica, cumplidor de los propósitos de Dios, quizás sujeto como tú y como yo a nuestra naturaleza, pero al fin de cuentas el adorador más grande de todos los tiempos. David nos está enseñando que la mejor adoración es un estilo de vida conforme a la palabra y en la palabra de Dios. No solamente es cantar, orar y ayunar, sino que debemos escudriñar la Biblia como se anhela, como se desea algo que se come, algo que se medita, algo que se piensa, algo que se sobreexamina, algo que se relee. David está diciendo: la palabra es todo y yo estoy adherido para vivir en ella, para caminar en libertad a través de ella. Y el sexto es 46, hablaré de tus testimonios delante de los reyes y no me avergonzaré. Tercera frase, hablaré. Subraya por favor eso en tu Biblia o escríbelo aparte. Hablaré. Tercera adherencia. David se está comprometiendo ya con tres cosas. Se está uniendo a la palabra de Dios con tres cosas. Uno, con guardarla o meditarla. La segunda, andar en ella para tener libertad. Y tercero, hablar de ella. Fíjate, muy similar a lo que el creyente hace por mandato de Jesús. Guarda la palabra, anda en ella en libertad y por tercer lugar, habla.
Y David no está diciendo, voy a hablar a mis amigos, voy a hablarle a los del trabajo, voy a hablarle a reyes, voy a hablarle a gente que tiene naciones a su cargo, a su mandato. David, tómalo con mucho amor. David no está a nuestra altura, David está a un nivel sorprendentemente alto. Y en esos niveles David es capaz de decir, yo me voy a sentar con reyes, me voy a sentar con gobiernos, y muchos de ellos son paganos, muchos de ellos tienen sus dioses, muchos de ellos viven un estilo de vida. Yo voy a hablar de tus testimonios delante de ellos y no me voy a avergonzar. David sabe que no solo hay que vivir en la palabra, David también sabe que hay que compartir esa palabra, porque los testimonios que estamos utilizando aquí no es precisamente la Torá, es las cosas que Dios ha hecho, las cosas que Dios ha hablado a través de su palabra. ¿Cuántos de nosotros podemos comprometernos y tener esta fijación con el Señor y esta adherencia de decir, no solo la voy a meditar y guardar y voy a tomar un estudio a través de Atando Mitras con Roberto Santana y vamos a estudiar la palabra, sino que también voy a andar en la libertad que ella ofrece? Gloria a Dios, aleluya, el Señor es lumbrera mi camino, pero también voy a hablar de esa palabra, voy a compartirla, voy a esforzarme porque la gente la conozca y que la gente sepa que tú eres Dios. Y me encanta eso porque David sigue desafiándonos a vivir una vida compartiendo la palabra. Y el versículo 47 dice, y me regocijaré en tus mandamientos. Subraya regocijar, los cuales he amado. La palabra regocijar aquí tiene que ver con deleite, tiene que ver con gozo, tiene que ver con alegría, como quien celebra, como quien se ha ganado la lotería, como quien ha tenido un hijo, como quien su vida se le ha resuelto. No te alegras cuando algo por fin que tanto necesitas llega a tu vida. No te alegras, no celebras, no te importa incluso lo que la gente diga. Por eso David era un hombre que incluso se atrevía a danzar delante de las multitudes, aun cuando una Mical lo bromeaba y lo burlaba. David era un hombre que sabía que la palabra de Dios le había dado vida y la palabra de Dios nos ha dado vida a nosotros. Así que el compromiso y la unión, el bag, por así decirlo, este clavo, esta estaca que adhiere a David con el Señor, es primero meditar la palabra, segundo vivir en la libertad que ella ofrece, tercero hablar de ella y cuarto regocijarse y deleitarse, las cuales he amado. Tiene que ver con amor. Y aquí hay algo interesante. No se trata de cumplir la Biblia para amar a Dios, se trata de cumplir la palabra porque amo a Dios. Y esto me hace recordar a otra palabra que Jesús dijo, si me amáis, guardad mis mandamientos. David no está diciendo, quiero amarte y por eso voy a guardar los mandamientos. Si tú no amas al Señor, no lo vas a poder hacer. Si en tu corazón no hay amor y temor por el Señor, no vas a poder guardar esta palabra y no vas a poder estar adherido. Por eso Jesús dijo, si tú me amas, guarda mis mandamientos, medita en ellos, ponlos en práctica. No dijo al revés, miren, yo sé que no me aman, pero empiecen a leer su Biblia para que se enamoren de mí. Absolutamente no. David está diciendo, si me amáis, guardad mis mandamientos. Y Jesús también lo dijo, si me amáis, guardad mis mandamientos. David lo dice implícitamente, porque te amo, los guardo. No los guardo para amarte, porque te amo, los guardo. Y por último, dice, alzaré mis manos, asimismo mis manos a tus mandamientos que amé y meditaré en tus estatutos. Alzar las manos, subraya por favor, alzaré y meditaré otra vez. Alzar las manos en nuestro contexto religioso implica rendición, adoración, etcétera. Pero cuando uno alza las manos en el contexto en el que David lo está diciendo, ojo acá, es una cuestión de bendecir, de declarar, de poner honra, reconocimiento y hasta humillación. Cuando Moisés estaba, no sé si recuerdas ese episodio, con el ejército de Israel peleando para entrar a la tierra prometida y todos los ejércitos que tenía que derrotar los reyes, dice la Biblia que Dios le dijo a Moisés que se levante y las manos hacia el ejército, y cuando Moisés iba bajando las manos, el pueblo iba perdiendo, y vinieron varios ayudantes y le mantenían las manos en alto. Porque las manos representan autoridad, las manos representan bendición, las manos representan muchas veces unción. Por eso el apóstol Pablo dijo, no impongas manos con ligereza, no perviertas o no degrades esta unción que Él ha puesto en tu vida.
sobre gente que está en pecado, sobre gente que no le honra, porque tus manos tienen autoridad. Jesús lo dijo, impondrán las manos sobre los enfermos y sanarán. Y cuando David dice, levantaré mis manos a ellos, es decir, los voy a bendecir y voy a declarar con mi vida, aunque no necesita esa declaración, pero es importante en el aspecto de David. Voy a declarar con mi vida que son verdaderas y son válidas. ¿Por qué? Porque David es un rey y David está a la mira del pueblo, y como hemos leído en la historia de Israel, los reyes fueron los primeros que llevaban al pueblo a Dios o lo pervertían. ¿Te acuerdas de Jeroboam? ¿Te acuerdas de Acab? También te acuerdas de Josías, te acuerdas de Ezequiel. El rey, podías tener buenos sacerdotes, buenos profetas, pero el rey decidía qué se tenía que obedecer. Por eso Dios dice a Samuel que cuando hay un rey, y las instrucciones también de Moisés, se le iba a dar una copia de toda la ley de Dios para que meditara en ella y guiara al pueblo a cumplirla. Por eso David está diciendo, yo levanto mis manos a esta ley y declaro que esta es la ley verdadera para el pueblo de Dios. No solamente es levantar las manos en adoración, sino que implica una cuestión de autoridad. Voy a guardarla, meditarla, voy a vivir en su libertad, la voy a compartir, me voy a regocijar y voy a declarar que es válida. Por ejemplo, la Biblia que tú tienes, mi Biblia, es un libro que no tiene mucho sentido, ojo acá, para mi vida si yo no la creo. Este libro usted lo puede asentar en su cama, lo puede poner en su sala, lo puede abrir en el Salmo 91 y absolutamente no produce nada porque es un libro. Y no lo estoy menospreciando y no lo estoy ninguneando, al contrario, esto es hermoso. Cómprate una Biblia en físico también, si es posible, paréntesis. Si no tienes una Biblia en físico, conviértete y cómprate una Biblia en físico. Pero lo que estoy diciendo, es broma, pero sí, cómpratelo en físico. Lo que estoy diciendo es que esta palabra tiene sentido y tiene validez cuando yo la creo. Yo la creo. Y lo poderoso no son estas letras, es quien respalda estas letras. Y cuando yo creo que Jesús respalda estas letras, que su Espíritu Santo respalda estas palabras y que Dios mismo las inspiró con su Espíritu a hombres y mujeres de Dios, entonces yo creo en ella y entonces la validez y el poder que tiene cobra sentido. Esta Biblia, la Biblia que tú tienes y la palabra que David se deleitaba, le daba todo, nos da todo. Y por eso meditamos en ella, por eso caminamos en ella. Y David dice, para mí esto tiene valor. Y David entonces se vuelve un hombre de Dios. David entonces culmina estos 6 versículos de los más que vamos a ver más adelante, 6 letras de las más que vamos a ver más adelante, diciendo, yo me adhiero a ti. ¿Y cómo me adhiero a esa palabra? ¿Cómo cual clavo me pongo en tierra, por así decirlo? Primero, meditando. Segundo, andando en libertad. Tercero, hablando de ella. Cuarto, regocijándome. Y 5, declarando que en mi vida tiene autoridad. Y estas cosas adhieren a David con la palabra de Dios. Y esto ha sido, hermanos, hermanas, amigos, amigas que nos acompañan, una pequeña reflexión acerca de Bach, la letra número 6, y que también representa el número 6 dentro del alfabeto hebreo. Así que quiero agradecerte porque me has acompañado en estas 6 semanas, casi 2 meses de transmisiones continuas cada viernes. Algunas veces se movió por unos detalles, pero te bendigo. Y deseo en el nombre del Señor que cada una de estas lecciones que hemos recibido, las cuales también puedes ver en nuestro canal de YouTube, Atando Mitras, puedan ser de bendición a tu vida y que puedas compartirla con otras personas y por sobre todas las cosas ponerlas en práctica, porque ese es el objetivo. Regresaremos muy pronto, regresaremos con una segunda temporada renovada, otra dinámica, algo que glorifique al Señor y que sea de excelencia para Él. Pero por lo pronto, muchas gracias por acompañarme, que el Señor te bendiga. Déjanos sus comentarios en el cuadro destinado a ello para saber qué opinas, si estás a favor, estás en contra, algo que quieras aportar, alguna duda que quieras que respondamos, y que en el nombre de Jesús tu fe no falte. Dios te bendiga y guarde tu camino, tu entrada, y recuerda, adhiérete al Señor. ¿Cómo? Meditando en ella, viviendo en la libertad que ofrece, hablando de ella, regocijándote y dándole autoridad en tu vida. Que el Señor te bendiga.